las familias que estábamos atendiendo en el colegio tuvieran motivos para seguir confiando en la educación que les íbamos a dar a los niños y a las niñas. Entonces nos ponemos manos a la obra y buscamos de qué método podíamos hacer una innovación educativa que permitiera tener esa motivación. Y damos con el ajedrez. Ajedrez no competitivo, sino educativo. Y empezamos a trabajar el ajedrez dentro del aula y lo aplicamos en asignaturas de lengua, matemáticas, educación física, ciencias. Y os vamos a poner, Isabel es la secretaria del centro y es la encargada además de impartir el ajedrez en la educación infantil. Vamos a ver un vídeo que nos va a ayudar a ver. Y así, son imágenes en el patio del colegio. En las agendas también tenemos todos con movimientos del caballo, vamos haciendo lo que son refranes, vamos haciendo también en las áreas de expresión artística, tanto en música como en plástica, matemáticas, series de multiplicar, restar, siempre con el tablero. En infantil también tenemos piezas donde jugamos al dominó, memory, y ellos también se van familiarizando en las distintas figuras de la ajedrez. Tableros para montar como un puzzle, que luego ellos utilizan también como finalidad en infantil, sobre todo de la capacidad que tienen para ver la competición de quién monta antes su tablero. En el centro ya hemos elaborado todo el material, desde bingos, puños, dados para sumar, para restar, para multiplicar, psicomotricidad fina, dianas, que luego nos permiten también hacer coordenadas. Tenemos un día en el curso escolar que lo dedicamos y hacemos la festa dels escats y salimos a un parque o al centro de la ciudad donde ponemos todo lo que son nuestros materiales. En la parte de música también intentamos relacionar poesías, hemos hecho también dramatizaciones tanto para infantil como para primaria y siempre lo que hacemos es unirlo al tema del ajedrez. Si este año estamos trabajando el universo, vamos a trabajar el universo con el ajedrez. Incluso las manualidades y todo, pues intentamos, como el ajedrez podía ser que no es de gran coste económico y además con materiales reciclados hicimos que cada uno del alumno se llevara a su casa un tablero con las piezas. Y ahora os dejo con Isabel, que es la secretaria, y os explicará un poco y rápidamente cómo trabaja ella en educación infantil. Hola, en educación infantil hemos tratado de unirlo con la psicomotricidad, para que a través de juegos propios de educación infantil puedan ir conociendo lo que es un tablero, la forma, los colores, vertical en columna, horizontal las hileras, las filas, diagonal y después el movimiento de las piezas.